49 sicarios detenidos, 6 embarcaciones fuera de circulación, una ruta marítima del narcotráfico desmantelada frente a las costas del estado más violento de México. Lo que acaba de ocurrir en Colima no es un operativo ordinario, es el resultado de semanas de inteligencia naval acumulada sobre una de las rutas más activas del Pacífico mexicano, el mismo litoral que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como punto estratégico del CJNGE para el tráfico de fentanilo, cocaína y precursores químicos, y la misma zona donde la Secretaría de Marina ha asegurado más de 40 toneladas de cocaína solo en 2025. Hemos revisado los informes de la Sexta Región Naval, los registros del operativo Pez Vela y los antecedentes de las rutas marítimas del crimen organizado en el Pacífico mexicano para contarles exactamente qué cayó, cómo operaba esta red y por qué Manzanillo es la clave que el narco nunca quiso soltar. Porque lo que ocurre en ese litoral no lo ves en las carreteras, no lo ves en las ciudades, ocurre en el mar, silencioso, nocturno, milimétrico. Y hoy vamos a sacarlo a la luz. Antes de hablar del operativo, hay que hablar del lugar, porque Colima no es el estado más grande de México, de hecho, es el segundo más pequeño, pero en términos de violencia per cápita, no tiene rival. Colima cerró 2025 encabezando la lista nacional con la tasa de homicidios más alta del país, 123 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Para que dimensionen eso, la media nacional ronda los 18. Colima casi cuadruplica ese número, un estado de apenas 800,000 habitantes que concentra una de las disputas criminales más intensas de todo el territorio mexicano. ¿Por qué? La respuesta tiene un nombre: Manzanillo. El puerto de Manzanillo es el más importante del Pacífico mexicano, por ahí entra y sale el mayor volumen de carga marítima del país, contenedores de todo el mundo, mercancías legales que mueven la economía, y junto a ese tráfico legal, camuflado, invisibilizado, normalizado en la operación cotidiana del puerto, droga, precursores químicos desde Asia para producir fentanilo y metanfetaminas, cocaína desde Sudamérica, todo con destino final, Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo documentó sin eufemismos. El CJNG tenía bajo su mando el puerto de Manzanillo, y desde ahí dirigía la adquisición de precursores de fentanilo y otras operaciones de narcotráfico a escala internacional. Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno del Mencho, fue señalado como uno de los principales responsables de las operaciones del cartel en esa zona. Pero Manzanillo no es solo un puerto de entrada, es también el punto de salida de las rutas marítimas que conectan las costas del Pacífico mexicano con cargamentos que viajan hacia el norte, lanchas rápidas, embarcaciones de bajo perfil, semisumergibles artesanales pintados de azul para confundirse con el mar, todo operando en un litoral de cientos de kilómetros que durante demasiado tiempo fue tierra de nadie, o más bien, mar de nadie, y en ese escenario operaba la red que la Marina acaba de desmantelar. Lo que ocurrió en este operativo no fue una acción aislada. Fue el capítulo más reciente de una estrategia que la Secretaría de Marina puso en marcha el 15 de noviembre de 2025 bajo el nombre de Estrategia de Seguridad Pez Vela. El nombre no es casual. El pez vela es el pez más rápido del océano. Y la analogía dice exactamente lo que la Marina quería comunicar: velocidad, precisión, capacidad de moverse en el agua con una eficiencia que el crimen organizado no esperaba. Desde su arranque, el operativo Pez Vela desplegó elementos navales de forma permanente en los municipios más críticos del estado: Manzanillo, Tecomán, Minatitlán, Cuauhtémoc, Armería, Villa de Álvarez y Colima capital. No operativos esporádicos, presencia constante, patrullajes terrestres, puntos de revisión, vigilancia costera, labores de inteligencia y coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las direcciones municipales de seguridad.
Los resultados en sus primeras semanas fueron contundentes. Para el 19 de noviembre, apenas 4 días después del arranque, la Marina capturó a 54 personas vinculadas a los mezcales. La célula criminal que disputa el control de Colima al CJNG. El 23 de noviembre, otro operativo dejó 45 detenidos más en 4 colonias clave, y para principios de enero de 2026, el operativo Pez Vela acumulaba ya 380 personas detenidas desde su inicio. Pero el objetivo más ambicioso de Pez Vela nunca fue solo la tierra, fue el mar. La sexta región naval, con sede en Manzanillo, tiene jurisdicción sobre miles de kilómetros de litoral del Pacífico, y su inteligencia naval había venido construyendo durante meses un mapa detallado de cómo operaban las rutas marítimas del narcotráfico en esa zona, qué embarcaciones usaban, qué horarios preferían, qué puntos de la costa usaban como base de operaciones y quiénes eran los tripulantes. La captura de los 49 sicarios y las 6 embarcaciones fue el resultado directo de ese trabajo de inteligencia acumulado. Para entender la magnitud de lo que se aseguró, hay que entender qué tipo de embarcaciones usa el crimen organizado en el Pacífico mexicano, porque no estamos hablando de lanchas de pescadores, estamos hablando de tecnología criminal diseñada específicamente para evadir a la Marina. El tipo más básico es la lancha rápida o Go Fast, embarcaciones de fibra de vidrio, motores fuera de borda de alta potencia, sin marcas identificables, sin luces de navegación, que operan de noche a velocidades que pueden superar los 80 kilómetros por hora en el mar abierto. Son difíciles de interceptar porque son rápidas, pequeñas y casi invisibles al radar. Se usan para trayectos cortos, recoger un cargamento de un barco mayor y llevarlo a la costa. El segundo tipo, más sofisticado, es la embarcación de bajo perfil o semisumergible, construidas artesanalmente en zonas de difícil acceso, selvas, manglares, astilleros clandestinos. Estas naves navegan con la mayor parte de su estructura bajo el agua, solo asoman unos pocos centímetros sobre la superficie, pintadas de azul para mimetizarse con el color del mar, fabricadas con tubería de PVC, madera, fibra de vidrio y materiales que reducen su eco acústico y radar. Pueden transportar hasta 4 toneladas de droga y navegar miles de kilómetros sin ser detectadas por sistemas convencionales. En febrero de 2026, la Marina interceptó exactamente uno de estos semisumergibles a 250 millas náuticas, casi 463 kilómetros, al sur-suroeste del puerto de Manzanillo. Llevaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína, 3 tripulantes a bordo. El operativo requirió una patrulla oceánica, 2 aeronaves de ala fija, 2 helicópteros y 2 patrullas interceptoras, 4 toneladas, en una sola embarcación, en alta mar, invisible para la mayoría de los sistemas de detección convencionales. Ese es el nivel de sofisticación con el que opera el narcotráfico marítimo en el Pacífico mexicano. Y las 6 embarcaciones aseguradas en este operativo forman parte de esa misma red logística, algunas para movimiento costero, otras para rutas de alta mar, todas operadas por personal especializado que conoce esas aguas mejor que cualquier pescador de la región. Para entender quiénes están detrás de las redes criminales que operan en las costas de Colima, hay que entender la historia de la fractura más violenta que ha vivido el Estado en años recientes. Todo comienza con José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca o La Bestia. Durante años, Brizuela operó dentro de las estructuras del CJNG en Colima, controlando plazas, extorsiones y rutas de distribución, pero en 2019 fue encarcelado y desde prisión comenzó a sospechar que el propio CJNG había facilitado su detención para quitárselo del camino. Esa sospecha, fundada o no, fue suficiente para encender la mecha. Cuando salió de prisión, Brizuela no regresó al CJNG, fundó Los Mezcales, un grupo que nació directamente del interior del cártel más poderoso de México,
que conocía sus estructuras, sus rutas, sus contactos y sus puntos débiles, y que desde el primer día declaró la guerra a su antigua organización. La ruptura fue definitiva en enero de 2022, cuando narcomantas aparecieron en distintos puntos de Colima, señalando directamente al liderazgo del CJNG. Semanas después, un violento motín en el Centro de Reinserción Social de Colima dejó 9 presos muertos en los dormitorios del penal. La guerra había llegado hasta dentro de las cárceles. Desde entonces, Colima se convirtió en el escenario de un conflicto de baja intensidad, pero alta letalidad, entre dos organizaciones que se conocen perfectamente. El CJNG, intentando recuperar el control total de su plaza histórica, los mezcales, defendiendo su territorio palmo a palmo, y la población civil, pagando el costo de esa guerra en forma de balaceras en colonias residenciales, extorsiones a comerciantes y cadáveres en las calles. Lo que hace especialmente peligrosa esta disputa es que ambos grupos conocen las mismas rutas marítimas, porque los mezcales no nacieron de la nada, nacieron del CJNG y llevan consigo el conocimiento operativo de cómo se mueve la droga por el litoral colimense. El operativo, que resultó en los 49 detenidos y las 6 embarcaciones aseguradas, fue el producto de un proceso de inteligencia que combinó vigilancia terrestre y monitoreo aéreo y seguimiento marítimo durante semanas. La Sexta Región Naval había identificado un patrón de movimiento en la zona costera, embarcaciones que salían en horarios específicos, siempre de noche, siempre sin luces de navegación, desde puntos del litoral colimense hacia coordenadas en alta mar. El intercambio era simple: lanchas rápidas que se alejaban de la costa, encontraban a una embarcación mayor en aguas internacionales, recogían el cargamento y regresaban, rápidas, discretas, sistemáticas. La inteligencia naval también identificó los puntos terrestres vinculados a la red, embarcaderos clandestinos, bodegas de almacenamiento provisional y vehículos utilizados para el transporte desde la costa hacia los centros de distribución en el interior del estado. Cuando la Marina tuvo suficiente información para actuar, rutas confirmadas, embarcaciones identificadas, tripulantes rastreados, ejecutó el operativo de forma simultánea en tierra y en el mar. En el litoral, unidades interceptoras abordaron las embarcaciones en movimiento. Las lanchas intentaron acelerar y dispersarse, la táctica estándar cuando una Go Fast es detectada. Pero la Marina tenía posiciones anticipadas en los accesos y la coordinación aérea les permitió rastrear cada unidad en tiempo real. Una a una fueron interceptadas. En tierra, los elementos navales, coordinados con la FGR y la Secretaría de Seguridad Estatal, cerraron los accesos a los embarcaderos clandestinos. Los sicarios que esperaban en tierra, los que recibían los cargamentos, los que custodiaban las bodegas, los que operaban los vehículos de transporte, no tuvieron tiempo de dispersarse. Al final del operativo, 49 personas detenidas, 6 embarcaciones aseguradas, armamento, equipo de comunicación y droga en proceso de decomiso, y una red que llevaba meses operando con relativa impunidad, fuera de circulación. Para dimensionar lo que se interrumpió con este operativo, hay que entender la escala del negocio que se mueve por el Pacífico mexicano. En 2025, la Secretaría de Marina decomisó alrededor de 40 toneladas de cocaína en operativos navales en los litorales de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima. 40 toneladas, solo en ese año, y esa es la cantidad interceptada, no la que pasó. En lo que va de 2026, la Semar había asegurado ya cerca de 10 toneladas solo en febrero y marzo, incluyendo el semisumergible con 4 toneladas frente a Manzanillo y un buque pesquero con 4,7 toneladas adicionales interceptado en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos. El Pacífico mexicano se ha consolidado como el principal corredor marítimo del narcotráfico hacia Estados Unidos. El camino es siempre el mismo:
cocaína que sale de Colombia, Ecuador o Perú en embarcaciones semisumergibles o barcos pesqueros, recorre miles de kilómetros en aguas internacionales y llega a las costas del Pacífico mexicano, donde células criminales locales la reciben, la fragmentan y la distribuyen hacia los cruces fronterizos del norte. En el fentanilo sigue un camino diferente pero igualmente marítimo, precursores químicos que llegan desde laboratorios en China al puerto de Manzanillo dentro de contenedores declarados como mercancía legal, y desde ahí a los laboratorios clandestinos donde se produce la droga que está matando a decenas de miles de estadounidenses cada año. Las 6 embarcaciones aseguradas en este operativo eran eslabones de esa cadena. No el principio, no el fin, pero eslabones sin los cuales la cadena no funciona. Uno de los aspectos menos conocidos de los operativos marítimos de la Secretaría de Marina es la sofisticación tecnológica que han desarrollado para detectar embarcaciones diseñadas específicamente para no ser vistas. Los semisumergibles son el mayor desafío. Su perfil sobre el agua es de apenas unos centímetros. Su radar cross-section, la señal que devuelven a los radares, es mínima por los materiales con que están construidos: madera, fibra de vidrio, PVCE. Navegan sin transponder, el dispositivo que permite identificar a las embarcaciones legales, y lo hacen de noche, en rutas calculadas para alejarse de las zonas de patrullaje habitual. Para interceptarlos, la Marina ha desarrollado una combinación de recursos: aeronaves de ala fija con sensores de largo alcance que pueden monitorear extensiones enormes de mar en poco tiempo, helicópteros para seguimiento cercano una vez detectada una embarcación sospechosa, patrullas oceánicas que pueden mantener el seguimiento durante horas en alta mar y unidades interceptoras de alta velocidad para el abordaje final. A eso se suma la inteligencia bilateral con Estados Unidos. La Guardia Costera Americana y el Comando Sur comparten información de rastreo satelital e interceptación de comunicaciones con la Marina Mexicana en tiempo real. Cuando un semisumergible sale de las costas de Colombia rumbo al Pacífico mexicano, el sistema de detección binacional puede comenzar a rastrearlo desde horas después de su partida. En el operativo que nos ocupa, la combinación de inteligencia terrestre, que identificó los embarcaderos clandestinos y los patrones de movimiento, con la capacidad de respuesta marítima de la Sexta Región Naval, fue lo que permitió interceptar las 6 embarcaciones y detener a los 49 tripulantes y operadores. Detrás de cada tonelada de droga decomisada y cada sicario capturado, hay una realidad que los números difícilmente capturan: la vida cotidiana en Colima bajo el peso de la violencia criminal. 123 homicidios por cada 100,000 habitantes, el número más alto del país. Para entenderlo de forma concreta, en un estado de menos de 1 millón de personas, eso equivale a casi 1,000 asesinatos al año, en colonias, en carreteras, en bares, en domicilios. La violencia en Colima no es abstracta, es el vecino que no regresó, el comerciante que cerró porque no podía pagar la extorsión, el joven que desapareció una noche y nunca apareció. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, lo reconoció sin rodeos: la situación en Colima es crítica. El trasiego de droga por el puerto de Manzanillo y la disputa entre los mezcales y el CJNG son los 2 motores principales de esa violencia. No son problemas separados, son la misma máquina funcionando desde ángulos distintos. La gente de Manzanillo ha vivido durante años con esa doble realidad: un puerto que es el motor económico más importante del Pacífico mexicano, y al mismo tiempo un corredor que el narco convirtió en su autopista privada. Pescadores que salen al mar y se cruzan con embarcaciones sin nombre, trabajadores portuarios que conocen la diferencia entre un contenedor de mercancía legal y uno que huele diferente, familias que aprendieron a no hacer preguntas. Cuando la Marina ejecuta un operativo como el de los 49 detenidos y las 6 embarcaciones, esas familias no lo celebran en voz alta, pero lo sienten. El mar, aunque sea por un tiempo, vuelve a ser un poco más de ellas y un poco menos del narco. No se puede cerrar la historia de este operativo sin hablar de la dimensión que va más allá de las costas de Colima.
El puerto de Manzanillo no es solo un punto de tránsito de droga terminada, es el puerto de entrada de los precursores químicos que se usan para producir fentanilo en México, desde laboratorios en China, contenedores cargados con sustancias como el 4A, NPP, el norfentanilo o el NPP llegan declarados como productos químicos industriales y entran por Manzanillo hacia el territorio nacional, donde laboratorios clandestinos los convierten en la droga que está causando la crisis de sobredosis más grave de la historia de Estados Unidos. Solo en 2023, más de 70,000 estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, la mayoría fentanilo producido en México con precursores de origen chino. Esa cadena pasa por Manzanillo, por el mismo puerto donde la Marina acaba de desmantelar una red de 6 embarcaciones y 49 operadores. A finales de octubre de 2025, Estados Unidos ejecutó ataques letales contra narcolanchas en el Pacífico, embarcaciones sospechosas de transportar droga en rutas activas. El gobierno mexicano tuvo que salir a posicionarse. El combate al narcotráfico marítimo en aguas del Pacífico es responsabilidad y prioridad de México, no un pretexto para intervenciones unilaterales. Ese contexto de presión bilateral es parte del escenario en el que la Marina ejecuta sus operativos. Cada decomiso, cada embarcación asegurada, cada red desmantelada es también una respuesta a la presión internacional. Un mensaje que dice: México puede, México actúa, México no necesita que nadie más lo haga en su territorio. 49 detenidos y 6 embarcaciones aseguradas es el resultado más visible de este operativo, pero la pregunta de fondo es siempre la misma. ¿Qué tan profundo llega el golpe? La respuesta requiere honestidad. El narcotráfico marítimo en el Pacífico mexicano no funciona como una empresa con un solo punto de control. Funciona como una red distribuida con múltiples células, múltiples rutas y múltiples proveedores. Desmantelar una célula, por importante que sea su volumen de operación, no interrumpe la ruta de forma permanente, interrumpe un segmento, obliga a las organizaciones a reorganizarse, a buscar nuevas embarcaciones, nuevos tripulantes, en nuevos embarcaderos. Lo que sí logra un golpe de esta magnitud es encarecer la operación criminal. Cada embarcación asegurada representa una inversión perdida. Cada tripulante detenido es personal que debe ser reemplazado. Y reclutar y entrenar personas para operaciones marítimas no es simple ni barato. Cada red desmantelada obliga al crimen organizado a reconstruir su inteligencia sobre las condiciones de seguridad en la zona. Y desde la perspectiva de la inteligencia, 49 personas detenidas son 49 fuentes potenciales de información sobre estructuras más profundas de la organización. ¿Quiénes son los proveedores en alta mar? ¿Dónde están los laboratorios que procesan la droga? ¿Quiénes son los contactos en el puerto que facilitan la entrada de precursores químicos? El operativo Pez Vela acumuló 380 detenidos en sus primeras semanas. Este operativo suma 49 más. La presencia permanente de la Marina en el litoral colimense está produciendo resultados medibles. La pregunta que México debe hacerse es si esa presencia va a sostenerse en el tiempo o si, como ha ocurrido en el pasado, los operativos intensivos dan paso a una retirada gradual que devuelve el espacio al crimen organizado. 49 sicarios detenidos, 6 embarcaciones fuera del negocio del narco, un corredor marítimo que por unos días tiene menos tráfico criminal que ayer. La Secretaría de Marina ejecutó este operativo con la precisión y la coordinación que caracterizan a sus mejores intervenciones. Los elementos navales que patrullaron ese litoral de noche, que abordaron embarcaciones en alta mar, que cerraron los embarcaderos clandestinos en tierra y que pusieron a 49 personas a disposición de la justicia. Esos hombres y mujeres representan lo mejor que el Estado mexicano puede ofrecer en su combate al crimen organizado. Pero México le debe algo más a Colima, le debe reconocer que ese Estado, el más pequeño en superficie y el más violento en estadísticas,
ha cargado durante demasiado tiempo el costo de ser el punto de paso de un negocio criminal que beneficia a muy pocos y destruye a muchos. Le debe presencia del Estado más allá de los operativos, instituciones que funcionen, fiscales que investiguen sin miedo, autoridades municipales que no tengan que negociar con el narco para sobrevivir. Le debe también una conversación honesta sobre el puerto de Manzanillo. Si el puerto más importante del Pacífico mexicano no puede seguir siendo simultáneamente el motor de la economía formal y la puerta de entrada de los precursores del fentanilo que mata a decenas de miles de personas al año en Estados Unidos. Eso requiere más que operativos, requiere control portuario real, tecnología de detección en contenedores y voluntad política para tocar intereses que llevan años intocados. El mar frente a Colima es hoy un poco más seguro, pero la paz que Colima necesita no va a llegar desde el agua, va a llegar cuando el Estado esté tan presente en sus colonias, en sus puertos y en sus instituciones como lo estuvo en este operativo. Eso es lo que México le debe a Colima y es lo que México todavía tiene pendiente.